Bien. Entonces, como les decía, el siguiente paso para que nosotros podamos eh, completar la elaboración de la historia clínica es iniciar el tratamiento, por lo menos dar todo lo que se refiere a un tratamiento inicial a la espera de algunos otros resultados que podemos estar o que pudimos haber pedido y que en algunas circunstancias tardan, ¿no? Por ejemplo, una resonancia, su interpretación, un laboratorio, un cultivo, algunas pruebas, por ejemplo, un cultivo para beca tarda 20, 40 y 60 días, es decir, hay que hacer una lectura en ese tiempo. Pero mientras tanto hay que hacer ya un tratamiento inicial. Entonces, en farmacología ustedes han debido ver que el tratamiento puede haber muchos tipos de tratamiento, que quiere decir otorgar medicación o algún tipo de medicamento para aliviar o curar los síntomas de una enfermedad. Entonces, el tratamiento puede ser sintomático, preventivo, empírico, etiológico y de rehabilitación. Siempre es bueno que sea etiológico, por lo menos eso sería lo ideal. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con infección urinaria, obviamente que es lo que va a dar un antibiótico, pero si solamente con una infección, con un examen de orina han visto que concuerda tanto la clínica como el examen de orina, y aparte de la clínica estoy refiriéndome a las molestias que tiene el paciente y al examen físico que nosotros le hayamos podido encontrar puntos neutrales positivos, etc. Además, un examen de orina que nos muestre que hay infección urinaria, entonces ya hacemos un tratamiento. Pero haríamos en este caso un tratamiento empírico, es decir, con la detección perdón, sin la detección del germen, porque tendrían que haber pedido un cultivo de orina, ¿no? Que va a tardar 3 días mínimamente en hacerse la lectura. Pero hasta eso no se puede tener a un paciente, ¿no? Sin ningún tipo de medicación. Entonces es un tratamiento en base a la microbiología normal o común que existe en la zona o en nuestro medio, o el agente causal más común, ¿no? En este caso, la Escherichia coli es la más común, entre un 90 y 95% de las infecciones urinarias son causadas por este germen. Entonces, ya conociendo al germen probable, nosotros tenemos que escoger un antibiótico. Entonces, si no se conoce el germen, se hace como un tratamiento empírico, ¿ya? Y si tuviesen el urocultivo, ahí está identificado el germen y a qué medicamento, a qué antibiótico es sensible, es intermedio o es resistente. Y obviamente ahí harán el tratamiento etiológico dirigido hacia el mismo germen. Entonces hay varios tipos de tratamiento. El mejor siempre es el etiológico. El sintomático quiere decir dar tratamiento para aliviar o disminuir las molestias, como lo que hacemos con el COVID. Usted sabe muy bien, ¿no? El ibuprofeno, el paracetamol, el antigripal, esas cosas, lo único que hacen es disminuir, perdón, las molestias que tiene el paciente secundarias a la llegada del COVID a su organismo, nada más. ¿Ya? El tratamiento preventivo es lo que hacemos, otra vez el ejemplo vamos a tomar del COVID, ¿no? Cuando nosotros utilizamos muchos medicamentos relacionados a tratar de fortalecer o fortificar el sistema inmunológico, utilizando vitaminas, complejo B, el zinc, omega 3, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es prevenir esa enfermedad y obviamente también acá están las medidas que nosotros utilizamos como preventivo, no simplemente se refiere a la administración de medicamentos, sino que está ahí el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, etcétera, etcétera, ¿no? Preventivo. El empírico, ya les he dicho, se hace mientras se espera los resultados de algunos exámenes que nosotros hayamos podido solicitar, porque no podemos esperar directamente a que lleguen los resultados y decir iniciar el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento de rehabilitación puede significar en la administración de medicamentos, puede ser incluyendo la movilización asistida, fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces hay varios tipos de tratamiento que les recuerdo seguramente en farmacología, pero creo que hay un tema entero de esto. Les han debido ya explicar más o menos cuántos tipos de tratamiento. Entonces nosotros estamos haciendo simplemente elaborar la historia clínica, ¿no? Pronóstico, tratamiento. Luego del tratamiento viene la evolución. Y la evolución se la realiza a través del sistema SWAP o SWIP, que significa, son las iniciales de las palabras subjetivo, objetivo, análisis y plan. Aquí sí voy a requerir que algunos de ustedes, porque esto es muy importante, chicos, tal como les he dicho de la historia clínica,
es tan importante hacer el motivo de consulta y la enfermedad actual fundamentalmente. Luego de eso viene la evolución, que es otra parte muy importante de la historia o del expediente clínico, ¿sí? Cómo está yendo la enfermedad en base al tratamiento que ustedes han realizado. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué quiere decir subjetivo para realizar la evolución? O sea, sí, la evolución hay que hacerlo en base a estos 4 parámetros. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante, chicos. A ver, ¿quién quiere participar? Doctor, en la Adelante. parte subjetiva se registran los datos que expresa el paciente y la sintomatología que lo ha llevado a visitar al hospital o al médico o al consultorio al que va y si toma algún medicamento. Ya. A ver, vamos a aclarar el sitio más o vamos a orientar un poquito lo que mencionó su compañera. A ver, ¿quién más quiere participar? Adelante, chicos. ¿Nadie más? Doctor, Adelante. la, pa- todo lo que es la parte subjetiva es todo lo que el médico puede observar al paciente. La parte objetiva está situación de- es una parte analítica, digamos, donde se puede recabar datos y todo, pero la parte subjetiva es todo lo que el médico puede observar, que el paciente puede recabar del paciente, eh, aparte a lo que dice el paciente, es la parte subjetiva. A ver, fíjense chicos, cuando nosotros habíamos dicho en la historia clínica o en la elaboración de la historia clínica, habíamos mencionado que tiene 2 partes, la subjetiva y la objetiva. Nos hemos referido prácticamente a la historia clínica en su conjunto. Y la evolución es simplemente un acápite nada más, ¿no?, de lo que corresponde al expediente clínico. Pero, ¿qué significa evolución? Tal como habíamos hecho en la anamnesis, en el interrogatorio al paciente, habíamos hecho filiación, de dónde es, qué edad tiene y todo lo demás. Se supone que este paciente ya tiene eso, ya lo hemos hecho en la primera parte, que es anamnesis, filiación, motivo de consulta y enfermedad actual. Si el paciente nos dijo, por ejemplo, para la elaboración de la historia clínica, nos dijo que tenía dolor de espalda, tenía fiebre, orinaba oscuro, tinto, con dolor, hediondo, y orinaba cada rato, además tenía escalofríos. Entonces, ese es el motivo de consulta y la enfermedad actual desglosada, ¿no? Pero cuando el paciente, ya le han dado a ustedes todo el tratamiento, le han hecho el examen, tienen el diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, y ya le han hecho el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Hacer una evolución de cómo está yendo su sintomatología que nos has referido al inicio, ya sea un paciente en consulta externa, porque muchos pacientes se tratan de manera ambulatoria, o en internación, si se ha internado por una infección urinaria alta, que es el que se interna generalmente, fundamentalmente la complicada. Entonces, al día siguiente vamos, ya sea ustedes como internos o los residentes, lo primero que hacemos en la mañanita es ir donde los pacientes y hacer la evolución. Entonces, ¿qué hacemos en la evolución? O sea, es algo tan resumido, ¿no? Preguntarle lo mismo que le habíamos preguntado a la paciente en relación a sus síntomas. Nosotros ya sabemos que la paciente tiene infección urinaria, ya nos ha contado que tiene fiebre, escalofríos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente vamos y le preguntamos, señora Rosemary, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha descansado? Es decir, le estamos preguntando. Ya no le vamos a decir qué molestias tiene, desde cuándo, qué edad tiene, dónde trabaja, sus padres están vivos. No, nada de nada. Simplemente nos dirigimos a las molestias que tiene el paciente. Es decir, le preguntaremos cómo está. Sus molestias siguen igual, ha disminuido. Entonces el paciente puede decir simple y llanamente, sí, doctor, sabe que el dolor de espalda ya me ha bajado bastante, casi un 80%. La fiebre, igual no he tenido fiebre toda la noche, ya he podido descansar mucho mejor, ya no tengo náuseas y la orina se ha empezado a aclarar un poquitito, pero todavía me sigue molestando al orinar.
Entonces, eso es lo que significa en la evolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el paciente desde el último día o el último momento que lo hemos visto hasta el día siguiente que lo estamos viendo? O en el caso de consulta externa, pues, seguramente lo hemos citado en 3 o 4 o 5 días, qué es lo que ha ocurrido en ese lapso de tiempo con el tratamiento que le hemos dado. Es decir, ya no preguntamos todo y mucho menos los antecedentes. ¿Qué nos importa ya de que su papá, su mamá, iras, eras de la infancia, vacunas? No. Eso ya lo tenemos en lo que es la historia clínica, por lo cual vino el paciente o se internó o vino a consulta. Entonces, este subjetivo es mucho más cortito, preguntamos, ¿no? Si el paciente nos refiere eso, entonces ponemos paciente en su primer día de internación con diagnóstico de infección urinaria, evolución favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque ha mejorado sus síntomas, ya no hay fiebre y todo lo demás que nos ha contado. Pero si el paciente nos diría, sigo igualito, doctor, la medicación que me han puesto las licenciadas o se ha indicado no me ha mejorado nada, sigo igualito. Entonces ustedes dirán, paciente en su primer día de internación con diagnóstico de tanto, con evolución estacionaria. ¿Sí? O finalmente puede empeorar, puede complicarse y todo lo demás. Y el paciente dice, doctor, todita la noche no he dormido, he estado hirviendo en fiebre, me han puesto las ampollas, no ha bajado nadita. Y aparte de la fiebre he empezado a transpirar y he vomitado 3 veces en la noche. Es decir, está peor. Entonces pondremos paciente en su primer día de internación con diagnóstico de infección urinaria alta, con evolución desfavorable, ¿no? Entonces, cuando dicen eso, referirán por qué está con evolución favorable, desfavorable o evolución estacionaria. Entonces dirán, paciente se refiere que en horas de la noche presentó vómitos, lo cual no tenía en 3 oportunidades de características tanto, y presentó alza térmica de 40.1 grados centígrados, que sí, en 3 oportunidades durante la noche. Y si dice evolución favorable, entonces ustedes dirán, ya ha disminuido el dolor de espalda, ya no presenta fiebre, el paciente se encuentra más estable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir subjetivo, chicos, ¿ya? Simplemente para aclararles, no tienen que hacer, obviamente tienen que preguntarle, ¿no? Pero no tienen que hacer nada de lo que han hecho para la adquisición o la realización de la anamnesis próxima y de la anamnesis remota. Nada que ver, simplemente qué es lo que ha ocurrido desde la última vez que lo han visto al paciente. Obviamente por la misma patología, ¿no? Entonces, eso quiere decir subjetivo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Nada más con el tratamiento. Y lo objetivo también quiere decir, como en la historia clínica, habíamos dicho que es revisión del paciente, ¿no? Examen físico general y examen físico por sistemas. En este caso, el objetivo está mucho más dirigido hacia el sistema o el órgano enfermo. Es decir, si el paciente tiene una infección urinaria, entonces supone que la vía urinaria está alterada o el sistema urinario. Y si tuviese neumonía, entonces es el aparato respiratorio. Entonces, ustedes en el examen físico objetivo eh, no van a ser igual que lo que vamos a empezar el día miércoles, que es cabeza, cráneo normocéfalo, cabellos negros lisochicos bien implantados, frente mediana simétrica, cejas bien implantadas, simétricas, pupilas isocóricas, no, eso ya lo han hecho en la historia clínica, ¿no? Entonces, del día de ayer que lo hemos visto en internación al paciente a ahora, su cabeza nunca va a cambiar a cuadrado, a triangular, ni sus ojos se van a volver rasgados, ni nada. Entonces, eso ya no se evoluciona, sino simplemente vemos los signos vitales, ¿no? Y después vemos el órgano enfermo. Si fuese el pulmón, nos diremos tórax anterior, ¿no? Si fuese neumonía, le estoy diciendo qué es lo que encontramos en el tórax anterior y qué es lo que encontramos en el tórax posterior, a la inspección, a la percusión, a la auscultación. Si antes tenía un soplo tubárico, ¿no? O sea, al inicio, digamos, antes de hacer el diagnóstico, tenía un soplo tubárico porque tiene una neumonía, entonces ahora que ha cambiado de ese día hasta el otro día que lo estamos viendo. Es decir, simplemente nos limitamos a eso. No vamos a volver a decir uñas rosadas, nacaradas, con presencia de surcos qué sé yo, de cualquier cosa. O sea, no, ya no es necesario repetir. Es mucho más escueto, corto, conciso. La evolución es sumamente corta y siempre es dinámica. ¿Por qué les digo dinámico? Después de analizar o determinar el método SWAP, les voy a explicar qué quiere decir la evolución dinámica.
Entonces, no se olviden, simplemente decir, ¿cómo está señora? Muy bien, ¿cómo ha estado de sus molestias? Ya estoy bien, doctor. Mire, ha mejorado, solamente persiste esto. Ya, perfecto. Le hacen el examen, el paciente ya está mucho mejor, ya no tiene los puntos neurolaterales, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis, ¿qué significa? Ustedes, como estudiantes de medicina en este momento de tercer año, quizás todavía no puedan hacerlo. Yo les he dicho cuando habíamos hablado de la entrevista, em, los 5 pasos de la entrevista médica, ¿no es cierto? Evaluación de la conducta a seguir, les he dicho. Quizás no puedan hacerlo porque todavía no están conociendo las patologías de cuarto y quinto, pero ya deberían tener una idea mínima, por lo menos, de qué sugieren. Análisis quiere decir eso. ¿Qué está aconteciendo con ese paciente? ¿Cómo ha entrado? ¿Por qué está evolucionando bien? ¿O por qué está estacionario? ¿Por qué está mal? O por qué ha empeorado? ¿Qué creen que esté ocurriendo? O sea, eso significa analizar el caso del paciente, pero ahí en el momento, no estar pensando 2, 3 días, a volver en 48 horas, pero no. El análisis significa eso. Por ejemplo, si un paciente está mejorando, ¿no? Ya ha disminuido las molestias, sus síntomas, clínicamente ya no hay mucho dolor en la región lumbar, a la puñopercusión, o no hay puntos laterales posteriores positivos, etc. Entonces ustedes analizan, quiere decir que sí era una infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes pueden hacer? Que sí estaban en lo correcto, que era una infección urinaria, que sí están en lo correcto en la administración de los analgésicos antiinflamatorios. Si la orina está ya más clara, ya no está oscura, están en lo correcto en el plan de administración de hidratación, antibióticos lo mismo. Entonces, eso quiere decir que ustedes van a analizar, pero van a analizar no solamente eso, estamos haciendo bien, sino tienen que analizar los efectos de los medicamentos, ¿no? Entonces, si ya no hay dolor, el medicamento que están dando ustedes es el adecuado, porque hay tantos analgésicos antiinflamatorios que tienen que analizar, ¿no? Y dicen, sí, este medicamento me ha resultado muy bien en esta paciente. ¿Y qué tal si dice, el dolor de espalda sigue intenso, doctor, a pesar de las ampollas? Entonces, ustedes analizan y dicen, pero le estoy dando un buen analgésico antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no estás respondiendo a ese analgésico o a ese antiinflamatorio. O lo mismo pasa con cualquier medicamento que ustedes están dando. Eso quiere decir analizar qué está pasando con ese paciente. O por qué sigue igual, o por qué está peor. ¿Por qué ha aparecido vómitos? ¿Por qué ha estado con fiebre? Significa que el antibiótico, el medicamento que le están dando, no está resultando. Puede ser que sea resistente a ese antibiótico o ese germen a ese antibiótico. O simple y llanamente que no sea pues una infección urinaria. Por ejemplo, puede ser una infección urinaria, pero por tuberculosis, donde ningún antibiótico hace efecto. ¿No? Entonces tienen que pensar, analizar, ¿qué será? ¿Será que estamos haciendo bien? ¿Será que estamos haciendo mal? Eso quiere decir análisis, ¿ya? Entonces, y finalmente, la P del SWOT significa plan. Es decir, ¿qué van a hacer una vez que hayan hecho los objetivos? El objetivo, el análisis y tienen que plantearse un plan. Si el paciente está mejor, entonces ya se plantean un plan, pues dicen, bueno, vamos a mantener el tratamiento, señora, no se preocupe, hoy día más va a estar internado porque usted está mejor y mañana se le va a dar de alta y va a ir a terminar su tratamiento en su casa. Es decir, ya tienen un plan ustedes. Después de lo que han visto, subjetivo, objetivo, han analizado el caso del paciente y tienen que poner un plan, ¿no? O caso contrario, si va a seguir internado, el plan quiere decir todo el tratamiento que van a hacer, dieta, si van a disminuir o no el plan de hidratación, porque la paciente no tiene vómitos, puede hidratarse por la boca, cambiar la dieta misma, ¿no? Si antes era dieta blanda, blanca, ahora puede ser dieta corriente. O si el paciente está más complicado, decimos ya no hay dieta cero desde este momento porque ha estado vomitando muchísimo, entonces hay que aumentar el plan de hidratación o hay que dar nutrición parenteral. O caso contrario, ¿por qué no está funcionando el antibiótico? ¿Por qué sigue con fiebre? Entonces suspenderemos antibiótico, esperaremos que termine 24 horas la acción de ese antibiótico último que le han puesto y haremos un cultivo, cultivaremos todo. O haremos una tomografía o una pielografía. O llamaremos directamente al urólogo y que nos dé su punto de vista. Es decir, eso quiere decir plan. Pero si van a hacer algo del plan, tienen que estar seguros de qué es lo que están buscando. Ya les he dicho, inclusive, cuando habíamos comentado de los exámenes complementarios, que tienen que estar seguros de lo que están pidiendo, solamente los estrictamente necesarios, y aparte seguros de su interpretación, en este caso, qué es lo que están buscando. Si no está funcionando, ¿yo para qué le voy a pedir, por ejemplo, una angiografía renal?
O sea, no tengo ni idea, ¿no? Pero le voy a pedir porque tengo que pedirle algo, ¿no? Tienen que estar seguros de qué quieren buscar, qué están queriendo encontrar, no es pedir por pedir. Entonces, a eso significa plan, chicos, y para eso en este momento obviamente todavía no tienen esa posibilidad o esa capacidad de hacerlo porque estamos en formación. Pero cuando ustedes ya sean o ya hayan terminado hasta quinto año, estén haciendo internado, tampoco ustedes pudiesen pedir porque no tienen sello, no están autorizados para hacer algo, pero sugieren, por eso es la evolución. Ustedes, chicos, tienen que ser dinámicos, activos y proactivos. Es decir, en la evolución, ustedes tienen que poner paciente con evolución desfavorable, sugiero, o sea, ustedes pueden sugerir, sugiero en la evolución se pueda realizar interconsulta con urología o sugiero que se pueda realizar una pielografía ascendente, pero el médico de sala les puede decir, ¿vos qué sabes? Pues no tienes ni idea. A ver, ¿para qué estás pidiendo pielografía? Obvio que ustedes tienen que tener en su cabeza para qué están pidiendo. Doctor, es que esta infección urinaria se ha visto que puede ser mucho más recurrente o es resistente al tratamiento en el caso de que exista alteraciones en la vía urinaria como doble uréter, o acodamiento del uréter, o estenosis uretral, o quizás pueda haber, qué sé yo, cálculos alojados en la porción terminal del uréter, no lo sé. Es decir, tienen que defender ese plan que ustedes están teniendo. Porque si dicen, a ver, ¿qué sugieren? Y les pregunta a ustedes el médico de planta y les dice, yo una tomografía, doctor, de riñón. ¿Y para qué? Y si ustedes se callan y han dicho por decir, entonces no tiene pues ningún sentido. Entonces tienen que saber por qué quieren la tomografía. Doctor, puede ser esto, podemos encontrar que es aquello, o para descartar esta posibilidad que podría ser también. Es decir, ahí ya está el conocimiento que todos ustedes están adquiriendo. Ah, y si fuesen residentes, ahí sí que sería imperdonable que ustedes no sepan para qué están pidiendo algún examen. Uy, 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 ahí sí es grave la cosa, ¿no? Entonces, eso quiere decir, chicos, subjetivo, objetivo, análisis y plan. ¿Y por qué les digo que es dinámico? La evolución siempre es dinámica, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo y vamos a ver, ojalá, Dios mío, que esto de la pandemia ya de una vez pase, esto ya está de buen tamaño, obviamente, pero no va a poder pasar, ya les he dicho, se va a quedar con nosotros, hay que ver las medidas o la forma de poder retornar de a poco. Yo sé que está muy serio, ya les había comentado que seguimos atendiendo pacientes con COVID, yo tengo a mediodía, por ejemplo, 4 pacientes citados con COVID y neumonía bilateral en mi consultorio privado. Luego en horas de la tarde debo ir a, a Zumi a ver a 2 familias enteras que están con COVID porque obviamente no hay ambientes para internarlos en los hospitales, peor en las clínicas, no los reciben, los hospitales COVID están llenitos, es desesperante, absolutamente desesperante, chicos, esta situación. Pero sí, si es que esto empezaría a detener un poquitito y podamos volver al hospital para que vean cómo se hace una evolución. Yo les decía esto porque hemos visto errores garrafales y se siguen arrastrando desde hace muchísimos años. ¿Ya? Desde hace muchísimos años se siguen arrastrando. Lo mismo y lo mismo. Y los médicos no son capaces de corregir aquella situación. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de esto, ¿no? El estudiante copia lo que está escrito del día anterior, y del día anterior está escrito o copiado del anterior día, de la anterior semana, o lo que ha dejado el interno anterior que estaba designado para la evolución, para tener como responsabilidad la evolución de ese paciente. Por ejemplo, ¿no? Primer día dice el paciente en su tercer día de internación, en su segundo día de internación con neumonía típica de la comunidad, se encuentra con evolución favorable, presenta menos tos, menos expectoración, la expectoración ya es clara, ya no es mucohemoctóica, ya no hay fiebre, al examen físico, buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, roncus en disminución y crépitos escasos localizados en base. Perfecto. Quiere decir que está yendo muy bien. Lo mismo, paciente en su 8º día de internación con diagnóstico de neumonía comunitaria para el día de hoy, lo mismo, ¿no? Que crépitos escasos en ambas bases, ya los roncos han disminuido, o sea, lo mismo. Y cuando nosotros decimos paciente en su 20º día de internación,
Paciente en sus 23 días de internación con diagnóstico de neumonía comunitaria para el día de hoy con evolución favorable, con disminución de la tos, ya no existe fiebre, lo mismo la secreción, al examen físico, ruidos cardíacos rítmicos regulares, normofonéticos, pulmones con escasos crépitos en ambas bases, abdomen plano, blando depresible, ruidos siderales peristalitón positivo, extremidades sin particularidad, signos vitales normales. Entonces, imagínense, 20 y tantos días lo tienen al paciente con la misma evolución, ¿no? Y yo no sé para qué lo tienen, porque cuando yo paso visita y hay algún interno que me dice, paciente con ruidos cardíacos rítmicos regulares, pulmones con buena ventilación, sin ruidos hidráulicos, abdomen plano, blando, depresivo, etc. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el enfermo internado en una sala de internación si está todo normal? ¿No? O sea, es un absurdo que un interno, les estoy diciendo porque somos internos los que evolucionan, y ahí ahí sí me saca de casillas. Ahorita no, yo no reniego casi nada cuando algún estudiante ya en clases presenciales o en la parte práctica hospitalaria no me responden o responden muy mal. No me enojo, ¿por qué? Porque mi objetivo y por lo cual me pagan, y aparte de que me pagan, me encanta enseñar, es eso, me encanta enseñar, mi obligación es enseñar. Pero cuando ya pasó esto, ya aprendieron supuestamente, ya vencieron hasta 5º año y están en internado, y que no me respondan, estoy hablando en una sala de visita, no, ahí sí me transformo. Es más o menos lo que ustedes han visto, ¿no? Bruce Banner y cuando reniega se pone verde, cuando yo no me rompo la ropa, ¿no? Pero obviamente yo les quito al paciente directamente, usted señorita, usted señor no se va a hacer cargo más de este paciente, y mientras yo esté como jefe de esta sala, usted no va a pasar más visita conmigo. Entonces, chicos, mi objetivo obviamente es enseñarles para que ustedes no vuelvan a cometer ese error. Y los médicos o los colegas, yo les veo, siguen siendo lo mismo y no les corrigen. Agarran, ponen pie de firma, su sello y después, muy bien, pasemos a la otra cama, pasemos a la otra cama. Y yo digo, pero ¿y cómo? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? La verdad, hay mucho que corregir porque ustedes en internado todavía están en plan de aprendizaje o de perfeccionamiento de lo que ustedes han aprendido. Pero si no hay un médico o un docente por ahí que les diga, están haciendo muy bien esto, sigan adelante. En caso contrario, corrijan esta parte o directamente cambien porque esto está mal, entonces van a seguir arrastrando ese error que les estoy diciendo, que vamos a ver en todas las historias clínicas. Ojalá podamos ir a un hospital para que ustedes vean lo que les estoy hablando y no es un invento lo que les estoy diciendo. Muy bien, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Después de todo eso, de todo el tratamiento que ustedes han hecho, la evolución y todo lo demás, viene una parte muy importante que es el comentario, que también está en el expediente clínico. ¿Y qué es el comentario? Se trata de un pequeño resumen de los signos y síntomas y además del examen físico, la terapéutica inicial. Y la característica del comentario es que se puede elaborar al inicio del tratamiento o en cualquier momento. ¿Sí? Diferente a la epicrisis, y ahorita me van a decir ustedes qué tienen por epicrisis. Entonces, cuando dice se trata de un pequeño resumen, entonces es muy sencillo. Paciente se interna por presentar tal. ¿Sí? Al examen físico, puntos de neutralidades anteriores positivos, se interna con diagnóstico de infección urinaria y se inicia tratamiento empírico mientras llegue el urocultivo con levofloxacina o ciprofloxacina en dosis habitual más analgésicos que requiere el paciente. Listo, nada más ponen pie y firman, pie de firma, sello si quieren y firman. Ese es el comentario. O caso contrario, ustedes pueden hacer paciente en su 5º día de internación con el diagnóstico de infección urinaria alta, ya se encuentra en su 5º día de tratamiento vía asociado de 2 antibióticos en base al resultado del urocultivo. Pero para hoy continúa con alza térmica no cuantificada, con alza térmica muy importante, llegando a 40 grados, continúa positivo los puntos de neutralidades tanto superiores, medios e inferiores, por lo que solicito, o sea, comentan, ¿no? Solicito realizar un nuevo urocultivo o esto o aquello. Es decir, comentan paciente con evolución desfavorable, por lo que solicito cualquier otra situación que ustedes crean conveniente. Es más o menos lo que les había dicho, el plan y el análisis que hubiesen hecho en subjetivo, pero acá ya es el médico. El médico es el que hace esto, ¿no? Y se puede elaborar en cualquier momento, ¿no? Paciente en sus 3 meses de internación, posterior a una cirugía por trauma cráneoencefálico y fractura de base de cráneo, para el momento
después de 2 meses de tratamiento con leve mejoría de la esfera psicoemocional, motora, afectiva, no lo sé. Es decir, eso es comentar nada más. Se continúa con el mismo esquema de tratamiento en espera de que se resuelva en los próximos días o mejore para darle de alta. Es decir, eso se refiere a comentario. Es un comentario y los que entienden de fútbol me van a entender. Por ejemplo, han jugado 45 minutos el primer tiempo de fútbol. Muy bien, ¿qué opina usted coméntenos qué ha visto en este primer tiempo? Entonces dirá, hemos visto en este primer tiempo a un Die Stronger atacar por la banda durante los primeros 15 minutos, luego se relajó y hizo que el equipo contrario crezca un poquitito más, de tal suerte que en los últimos 20 minutos hemos visto un cotejo emparejado con pocas emociones o momentos de gol que ninguno de los dos equipos supieron aprovechar, por eso esto se refleja el 0-0, ¿no? O sea, es un comentario de los 45 minutos. Eso quiere decir, ¿qué está pasando con ese paciente? Por están comentando, ¿qué está ocurriendo? Así de sencillo es el comentario. Finalmente, tenemos la epicrisis, ¿no? Fíjense la diferencia, chicos. La epicrisis es un breve resumen de todo lo acontecido con el paciente, desde su ingreso hasta el alta o fallecimiento del paciente, ¿no? Porque muchos van de alta y otros fallecen. ¿Y qué es lo que hay que poner? Lo más importante, y sí o sí hay que otorgar una copia al paciente. Fíjense, la epicrisis se realiza, es un resumen, el otro es un comentario, este es un resumen de todo lo acontecido con el paciente, desde el momento que ha ingresado hasta el momento que se va a su casa, hay que darle una copia al paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si ha fallecido, no se le da una copia a nadie, ¿no? Se queda en el expediente clínico. A ver, para que me entiendan la diferencia entre epicrisis. Si el paciente se está yendo a su casa, se le da una copia de epicrisis. ¿Eso qué significa? Vamos a mostrarles. Este es. A ver, ¿dónde está? Sí, esta es la epicrisis, ¿ya? Acá en la epicrisis se van a dar cuenta ustedes, chicos, que está el nombre, todo lo que les he hecho. Vamos a ver en expediente clínico. Esta es la numeración de la historia clínica, procedencia, provincia, departamento, fecha de ingreso, hora de ingreso, etc. Diagnóstico de ingreso con qué infección urinaria. Diagnóstico de ingreso, infección urinaria tratada. Operaciones ninguna. A la anamnesis paciente ingresa por dolor de espalda, fiebre, orina colúrica, que sea poliuria, colaquiuria, etc. Hallazgos significativos, examen de orina, solo lo significativo por si acaso, ¿no? Si le han hecho examen de orina, biocitos y proteinuria, perfecto. Urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, germen Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Sensible a la amicacina, perfecto. Evolución en el hospital, paciente durante sus días de internación con evolución favorable, sin ningún tipo de complicación. Si ustedes están viendo en su pantalla, dice evolución en el hospital, complicaciones y la sub, ¿no? Y condición, tratamientos, referencia al final de alta y pronóstico. Pacientes dada de alta en buenas condiciones para concluir tratamiento con ciprofloxacina hasta completar los 7 días. Volver a control en 5 días, por decirlo, ¿no? Fecha, médico que da de alta, firma del médico y el número de la matrícula. Esto es la epicrisis. Lo hacen sacar una copia y le entregan al paciente. ¿Para qué? Esto es muy importante porque el paciente puede ser que haya viajado o que retorne y el médico diga, no me acuerdo qué medicamento le hemos dado. Esto me han entregado, doctor. Entonces ahí está todo el resumen de lo que ha acontecido con ese paciente. O si se va a otro médico, ¿y qué medicamento le han dado o qué le han hecho? No sé, la verdad, no les entiendo mucho el nombre de los medicamentos, pero me han dado esta hoja. ¿Y qué es esa hoja? Epicrisis. Y el médico que lo va a ver va a entender perfectamente qué es lo que le han hecho. Por eso es muy importante. Esto se da al momento del alta. En cambio, el comentario no se queda escrito en la historia clínica o en el expediente clínico. No se da. Esto es un comentario. En cambio, la epicrisis es al finalizar de todo. Si hablamos del fútbol, hablamos de todo, ¿no es cierto? De cuánta gente ha entrado, cómo se ha comportado la barra contraria, si ha habido agresiones o no, después de la finalización del partido, en qué puesto está el equipo de Stronger, en qué en el otro, qué le espera, es decir, todo ese comentario, todo lo que ha ocurrido, a eso se denomina epicrisis y hay que darle una hojita de copia para que el paciente se lleve. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre comentario y epicrisis. Y aquí, para que no se compliquen, chicos, esta es de la historia clínica. ¿Por qué yo lo tengo del Santa Bárbara? Porque ahí es donde el hospital escuela que nos decimos por la gran cantidad de docentes y de alumnos que nos pueden recibir, porque es un hospital público. En cambio, en hospitales
como la caja. Son muy pocos docentes que llevan y lamentablemente como las personas son aseguradas, pues es un poco difícil o hay que tener mucho cuidado en no llevar muchos alumnos. Por eso que nos recibe mayor cantidad de alumnos en el Santa Bárbara, por eso tengo este formato. Y ustedes ahí van a ver, no necesitan aprenderse de memoria. Ahí está todo, apellido paterno, materno, todo van a anotar nada más ahí. ¿Sí? Hasta el momento del alta. Esta es la hoja número 1, todos están codificados, 7226. Y cuando hablamos de historia clínica, chicos, la historia clínica es solamente esto, fíjense, motivo de consulta, enfermedad actual, signos, síntomas, antecedentes patológicos, enfermedades propias de la infancia, etc. Antecedentes patológicos familiares. Fíjense, esta es la hoja de anamnesis de la historia clínica. Hoja 1, y la hoja 2. Y la hoja 2, que es la segunda parte de la historia clínica, que es el examen físico. Ahí está otra vez los nombres y todo lo demás. Estado general. Ahí me voy a acercar porque yo soy corto en la vista. Dice facies, piel, mucosa, tejido muscular, sistema articular, ganglios linfáticos. Dice examen regional, cabeza, oído, examen neurológico básico. Es decir, esas dos hojitas, chicos, esas dos hojitas es la historia clínica. Nada más. ¿Sí? Y esto ya es la epicris. Bien. Con eso terminamos lo que se refiere a la historia clínica. Ya no hay tiempo, se nos va a acabar el minutito o menos de un minuto que tenemos. Chicos, para la próxima clase ya lean, por favor, facies, actitud y decúbito. ¿Sí? Ya vamos a empezar a hacer semiología realmente. Si tienen alguna pregunta, vamos a darnos 5 minutitos la próxima clase para poder hacer las aclaraciones respecto a la historia clínica. Que tengan buen día, chicos. Nos vemos el día miércoles. Ay, no, el día es miércoles, el lunes. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta Chao, luego, chao. doctor, gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós.